Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. Y este Notiparaco, como todos los viernes, es de carácter especial. Es una emisión especial que se hace en vivo para que ustedes se conecten y entiendan muy bien cuáles son las moviditas de las gentes de bien, caray, divinamente, carachas, que no se pueden creer que no estén en el poder, que no se pueden creer que no estén gobernando a sus anchas como siempre lo han hecho, y que además de todo no pueden creer que haya llegado un presidente de izquierdas a meterles la mano al bolsillo, porque ¿cómo es eso de que a los ricos se les está exigiendo que paguen impuestos? ¿Cómo es eso de que a los ricos se les está exigiendo que no evadan su responsabilidad con la patria? ¿Y cómo es eso de que le van a quitar el privilegio a la gente que da plata, caray, a la gente que da trabajo y a la gente que sostiene al país? Cuentico con el que han tenido a Colombia sometida por lo menos 200 años, y en donde estos vergajos se han enriquecido hasta que ya no más, y han cogido la plata del erario para hacer negocios, y han evadido impuestos, como ya dije, y han lavado plata hasta que ya no más. Por eso es que ahora están viendo cómo desestabilizan un gobierno, porque es que resulta que ustedes, señoras y señores que me ven allá, de ahora en adelante y desde hace 2 años y medio que Petro es presidente, están escuchando eso de que Colombia está en el peor momento de la historia, de que Colombia está en la peor situación, algo que nunca se ha visto, que estamos en un descontrol, que aquí no hay sociedad, que aquí no hay nada, que este país está entregado a la deriva, y que aquí lo único que nos puede salvar es la seguridad democrática, y lo único que nos puede sacar de semejante atolladero pues es nada más y nada menos que Álvaro Uribe Vélez. Y con el cuento ese de que Colombia retrocedió 30 años, pues entonces van a escoger a una ficha que diga Álvaro Uribe Vélez. Y antes de entrar en contexto acá, hablando de Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y la señora Vicky Dávila, que son, además de todo, las fichas de Uribe, hay que decir que las dinámicas de los años 90 siguen siendo las mismas. No porque el país se haya devuelto 30 años, como están diciendo los medios hegemónicos al servicio de los banqueros y de la paracamenta, sino porque la agenda del poder hegemónico y de la matriz mediática sigue siendo la misma. ¿Y cuál es esa agenda? Es que hay que acabar de una vez con las guerrillas, caray, que se están tomando al país, carachas. Y que cómo se hace eso, pues con plomo es lo que hay, y con plomo es lo que viene, mejor dicho, con seguridad democrática 2.0. Seguridad democrática que gobernó a Colombia desde el 2002 hasta el año 2010, y que no logró la paz, que no logró acabar con las guerrillas, y que disfrazó a 6.402 campesinos de guerrillos caídos en combate, y los vendieron como la panacea, y los medios de comunicación se encargaron de decir que en efecto Álvaro Uribe Vélez, quien hoy está a punto de irse a la cárcel, es el hombre que salvó a Colombia y es el hombre que va a volver a salvar a Colombia. Entonces, señoras y señores, entremos en contexto y empecemos a hablar de las fichas de Alvarín Pingüín, de don Álvaro Uribe Vélez, que sabiendo muy bien que está a punto de irse a la Guandoca, que está a punto de irse encanado, está moviendo muy bien el ajedrez político, está moviendo muy bien la balanza para el favor de los intereses de los dueños del país, y está haciendo muy bien su trabajo, que es evadir a la justicia, mientras nuevamente, como lo hizo en el 2010 y como lo hizo en el 2018, va a poner presidente de la República en Colombia. Pero
pero también hay que decir que don Alvarín Pingüín, con la lavada de cara que le metieron los medios de comunicación de Sarmiento Angulo, de Ardila Lule y de los Santo Domingo, que da la casualidad que son hoy los afectados con las reformas que traen derechos universales a los pobres, pues hizo hasta para vender con la Constitución colombiana y con la democracia colombiana, prácticamente mermelando a todo el Congreso y a todas las Cortes para que le aprobaran la reelección, no solo una vez, sino que lo estaba buscando 2 veces. Y al ver que este pueblo podía rebotarse, entonces empezó a delegar y a poner presidentes. Señoras y señores, estamos presenciando cómo las fichas de Álvaro Uribe Vélez, 2 que están ejerciendo en estos momentos como senadoras de la República y que deberían de dedicarse a legislar para los pobres y no hacer campaña política, y otra que estaba ejerciendo como periodista y que sigue en su labor de periodista mientras al mismo tiempo grita dictadura. Estas personas son María Fernanda Cabal, la señora Vicky Dávila y la señora Paloma Valencia. ¿Y qué tienen en común las 3? Que defienden los intereses de los Gilinski, de Sarmiento Angulo, de Álvaro Uribe Vélez, de la ultraderecha colombiana, de los Ardila y de los Santo Domingo, que a su vez son los que están en desacuerdo con las reformas pensionales del gobierno y son los que terminan enmermelando, óigase bien, a las Cortes para que empiecen a tumbar los logros de este gobierno. Dígase usted, la Corte Constitucional, que acaba de tumbar el derecho a que los jóvenes puedan estudiar sin pagar intereses al ICETEX, pero que vende la ultraderecha colombiana como que es el gobierno de Petro, que está en contra de la educación gratuita y está en contra de que los jóvenes se puedan educar. Pero ya vamos para allá, porque es que también están en contra de la reforma pensional, que adivinen el bolsillo de quién afecta, pues de don Luis Carlos Sarmiento Angulo, que desde que el papá del señor Pastrana, o sea, don Misael Pastrana, era presidente, ha gobernado aquí en Colombia desde las sombras. O sea, el señor Misael le da el poder al señor Sarmiento Angulo para que haga hasta para vender, y hasta el sol de hoy Colombia legisla en favor de un banquero corrupto que ha recibido multas por recibir sobornos de Odebrecht, multas desde la justicia de los Estados Unidos. Entonces todo empieza con el ataque terrorista en Cúcuta y sale don Álvaro Uribe Vélez a hacer campaña diciendo que la comunidad informa, diciendo que nuevamente las guerrillas se tomaron el país, como sucedió a finales de los 90, para él llegar a salvar a este pueblo que necesita de un protohombre como Álvaro Uribe Vélez, que traiga chumbimba y que se meta con todo y paracamenta al Congreso para hacerle sentir a las izquierdas cuál es la verdadera justicia y cuál es la verdadera seguridad democrática. Entonces Álvaro Uribe Vélez informa que en efecto los grupos armados guerrilleros, al margen de la ley, se tomaron a Colombia, y de la nada el señor llega a Cúcuta el otro día muy temprano a hacer campaña presidencial, a salir por las calles de Cúcuta a preguntar qué es lo que está pasando. Pero lo que uno tiene que empezar a analizar es por qué siempre que Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático están en campaña, de la nada empiezan los ataques terroristas, de la nada empieza el odio, hay que decirlo, contra la población y el miedo que le meten a los colombianos para que el señor pueda hacer campaña a través de ese mismo miedo. Y entonces la regla y la orden es que cuando Álvaro Uribe Vélez informe que está en Cúcuta, viendo cómo se preocupa por el pueblo, sus candidatas presidenciales refuerzan la idea de que Petro está dejando a las Fuerzas Armadas de Colombia ahí, al son de los cocos, y está permitiendo que se vean debilitadas, que porque Gustavo Petro no piensa en las Fuerzas Armadas colombianas ni en el ejército, sino que piensa en pro del beneficio de los grupos armados guerrilleros, que de casualidad en el primer gobierno de izquierda
izquierda de Colombia no han querido firmar la paz porque saben muy bien que el negocito de la guerra pues funciona divinamente, que les da billete a ellos y les da billete a la oligarquía colombiana y rédito político a ambos para que el narcotráfico siga abasteciendo la guerra que por más de 50 años ha permanecido en Colombia, privilegiando a una clase política corrupta que se ha beneficiado hasta no más de ella, tanto así que han negado absolutamente que aquí han habido crímenes extrajudiciales cometidos por agentes de Estado. Pero regresemos a lo mismo. Una vez Álvaro Uribe Vélez llega ya con su carrita de víctima a Cúcuta, sale Paloma Valencia, sale María Fernanda Cabal y sale Vicky Dávila, todas enfiladas con la misma la misma retórica y la misma diatriba y la misma dinámica. Decir que Petro está abandonando a las Fuerzas Armadas, nombrando al señor Pedro Sánchez como ministro de Defensa. ¿Que por qué? Que porque eso desarticula completamente al Ejército Nacional y lo pone en bandeja para que los grupos armados se tomen a Colombia. Pero entonces, ¿quién es el que puede solucionar este problema según la diatriba y según la lógica uribista? Pues Álvaro Uribe Vélez, el mismo Álvaro Uribe Vélez que le gusta que los hijos de los pobres, que son al final los que terminan pagando el servicio militar, se vayan al monte a bolear chumbimba, encendiéndose con otros hijos de pobres que son los que reclutan ilícitamente los grupos armados armángel de la ley. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque hay un Estado fallido que en ningún momento se hizo cargo de los jóvenes de Colombia y que en ningún momento tuvo ni siquiera la responsabilidad de darle los derechos universales a esos jóvenes. Por eso es que el gobierno de Petro en estos momentos estorba tanto, porque ¿cómo puede ser que un señor castrochavista, comunista, socialista venga a hablar de derechos universales para los pobres, venga a hablar de educación gratuita y de calidad, venga a hablar de trabajo pago y venga a hablar de vivienda y de unas comodidades que no solamente pertenecen a la clase política oligarca colombiana? Y entonces empiezan desde las Cortes a tumbar absolutamente todas las reformas que en realidad son logros de una sociedad que toda la vida ha sido oprimida por la derecha y la ultraderecha colombiana, que a sabiendas de que aquí los pobres nunca han tenido un representante y que cuando sale un representante de los pobres tienen como desaparecerlo de la faz de la tierra, se han repartido el poder mediante dinámicas como la burocracia, el nepotismo o el Frente Nacional, que así digan que no existe, sigue operando bajo las sombras, porque el Partido Liberal y el Partido Conservador, donde esté concentrado el poder paraco y donde esté concentrado el poder narco, ahí están ellos recibiendo réditos con sus líderes políticos que son corruptos y que además tienen vínculos con otros corruptos como don Vargas Lleras y como el señor Andrés Pastrana y claramente nuestro intocable César Gaviria. ¿Y que por qué meto a Vargas Lleras en esto? Porque Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, tiene a su partido más corrupto en la historia de este país enmermelado con el Partido Liberal y el Partido Conservador, que son los del Frente Nacional. Pero entonces volvamos al meollo de este asunto. Porque María Fernanda Cabal, mediante sus trinos, lo que invita es a que los miembros del Ejército Nacional desobedezcan al presidente Petro, sabiendo que el presidente Petro es el comandante de las Fuerzas Armadas, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Qué quiere decir la señora María Fernanda Cabal con el hecho de que ella publique con todo el alcance que tiene y con toda la relevancia que tiene y con toda la cercanía que tiene su esposo con las Convivir y con los grupos armados paramilitares de este país, decirle a soldados y decirle a miembros del ejército que han estado intrínsecamente relacionados con paracos en este país que desobedezcan al presidente? ¿Y acaso esto no es un llamado al golpe de Estado en Colombia? ¿Acaso esto no es mejor dicho, acaso esto no es decirle a los soldados que se le alboroten a Petro y no lo
lo obedezcan. Entonces, si el presidente de la República no tiene poder sobre las Fuerzas Armadas de Colombia, ¿qué le espera a la democracia colombiana? Y María Fernanda Cabal lo entiende muy bien y entonces deja la idea en el aire de que el Ejército Nacional desobedezca al presidente Petro, cosa que es replicada por la burbuja mediática de los medios de comunicación de los ricos, que son Caracol, RCN y Revista Semana, que a su vez tienen ahí a la FM, a Blue Radio y a la W diciendo prácticamente que Petro abandonó al Ejército Nacional colombiano y que los soldados tienen que hacerse valer, que porque o si no nos lleva al que nos trajo. Inmediatamente después de que doña Cabal dice eso, sale Paloma Valencia con lo mismo. ¿Alguien quiere pensar en Cúcuta? ¿Alguien quiere pensar en el norte de Santander? El gobierno se desobligó de la gente en Colombia, pero entonces hay que recordarle a doña Paloma Valencia que en efecto el conflicto armado colombiano empezó por el abuelo de ella, es presidente de la República, divinamente caray, que dijo que a los campesinos había que quitarles la tierra y que si iban a armar grupos armados guerrilleros, pues que lo hicieran, que para eso el Estado podía responder financiando paramilitares en este país. Ahora Paloma Valencia, con el mismo lema del abuelo, eso de recuperar a Colombia para las gentes de bien, hace campaña con Álvaro Uribe Vélez, quien recibió en sus campañas presidenciales hace ya casi 20 años o 23 años financiación de carteles del narcotráfico. Pero entonces vamos otra vez, porque la otra ficha que se mueve aquí es doña Vicky Dávila, que sale y se mueve como un outsider, ¿no? Como una candidata independiente pero que maneja la misma agenda de María Fernanda Cabal y de Paloma Valencia, que es la agenda que pone Álvaro Uribe Vélez. Decir que el Ejército Nacional está en la deriva y que no tiene comandante en jefe, y entonces se reúne con otros soldados y con otros miembros o exmiembros del ejército a preguntarles que por qué Petro los abandonó, haciendo un claro llamado a una sublevación y a que el ejército no obedezca al señor Gustavo Petro, que casualmente termina mandando al Ministerio de Defensa a un miembro del Ejército Nacional. Y entonces las tres se alían, entre las tres hacen más de 1,5 millones de seguidores en Twitter, que es donde se mueven muy bien, pero también al mismo tiempo pagan publicidad en redes sociales como Facebook para ampliar la retórica y la dinámica esta de que el país está bajo el ataque de grupos al margen de la ley guerrilleros y que el presidente Petro ha dado este aval para que los grupos se tomen los territorios en Colombia y que el único que puede salvar esta situación es don Álvaro Uribe Vélez, que de casualidad, hay que decirlo también, no puede ir a su juicio, que porque la seguridad no está bien acá en Colombia y que porque él puede correr riesgo por ir a ponerle la cara a la justicia, pero sí se puede mover por todos los territorios del país haciendo demagogia y populismo. Seguido de esto, vamos con el tema de la reforma pensional, porque este tema sí es bastante grave. La Corte va a decidir tumbar la reforma pensional y quien más está haciendo alaraca de esto nuevamente son Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y la señora Vicky Dávila, diciendo que en efecto Petro va a coger la plata de los ahorros de los colombianos para disponer de ella y hacer campaña con esa plata, para dársela a los guerrilleros y que los guerrilleros se tomen el país, que los colombianos trabajando tanto y ahorrando toda su vida para que venga Gustavo Petro y les quite la pensión y se la reparta entre mamertos castrochavistas revolucionarios. Pero aquí lo que hay que decir son otras cosas, y de lo que hay que hablar es a quién afecta verdaderamente la reforma pensional del señor Gustavo Petro. Y lo que toca decir es que la decisión que toma la Corte Constitucional frente a la reforma de Petro es porque en efecto don Luis Carlos Sarmiento Angulo se vuelve a pronunciar, ¿no? Y el señor vuelve a decir que el señor no se puede seguir perjudicando económicamente por las decisiones que tome Gustavo Petro. Y los dueños de los fondos privados de pensión acá pues también llevan a un solo camino, que es
es el banquero dueño de este país. Mejor dicho, don Gustavo Petro se enfrenta al poder fáctico en Colombia. Don Gustavo Petro dice que en efecto quienes deben ser beneficiados por la reforma pensional, o sea, por las pensiones de los colombianos, son los que ahorran las pensiones, no la gente que coge la plata y hace negocios con ellos. Entonces, ¿quiénes son los que se benefician de los fondos privados de pensión? Pues por venir de Luis Carlos Sarmiento, Protección de Suramericana, la chilena Colfondos y la multinacional Old Mutual, que manejan más de 370 billones de pesos de los ahorradores. Cosa que, para ponérsela sencilla acá, si ellos llegan a perder la plata que usted ahorra en inversiones, negocios, puentes que se caen y bueno, en lo que se les dé la gana, no pierden ellos, pierde usted que está ahorrando ahí. Pero si llegan a ganar con las inversiones que hacen con su plata, pues ganan ellos y no gana usted. Y cuando usted se quiera pensionar y quiera recibir su plata, pues va a tener que ver si lo que ha ahorrado se acomoda a los intereses, que son los intereses del bolsillo de los dueños de los fondos privados de pensión. Pero aquí lo que da más risa es que sale una señora como Paloma Valencia, que se gana 50 salarios mínimos. Paloma Valencia, a costillas de los colombianos, recibe un sueldo de 50 millones de pesos. Su familia toda ha vivido de la política. Toda la familia oligarca de Paloma Valencia se ha beneficiado de los impuestos de los colombianos, pero a la señora no le parece que a los ancianos se les pueda dar un bono pensional de 230.000, que porque ella no está de acuerdo con eso. La pregunta es acá, la señora Paloma Valencia no quiere entonces que se toque y que se haga la reforma pensional, porque eso afectaría la megapensión que quiere ahorrar y que le va a terminar pagando Colpensiones, porque es que estos oligarcas divinamente les gusta el capitalismo, pero de dientes para afuera, porque para adentro les gusta beneficiarse mucho de papá Estado y les gusta mucho la regulación de Estado. Entonces, ¿qué hacen estos berracos? Cuando ya ven que están a punto de pensionarse, se pasan a Colpensiones a recibir megapensiones que tienen que ser pagadas por papá Estado, mientras al mismo tiempo gobiernan con la plata que también les paga papá Estado, pero no gobiernan para los pobres ni para la gente que sostiene esa pirámide de riqueza de ellos, sino que terminan gobernando y legislando para los ricos, mega empresarios y banqueros de este país, que con la plata también de los pobres financian sus campañas. Mejor dicho, viven muy sabrosamente de esto, y ahí es donde entran doña María Fernanda Cabal y doña Vicky Dávila, que también hay que decirlo, María Fernanda Cabal en estos momentos es funcionaria pública, debería estar trabajando para el beneficio de la gente que votó por ella y para el beneficio de la gente que termina pagándole su sueldo, pero resulta que la señora cobra los 50 millones de pesos mensuales, pero se va todo el tiempo, ¿no?, a hacer campaña, y todo el tiempo se la pasa haciendo propaganda para ser presidenta de la República. Le quiero preguntar también desde acá a María Fernanda Cabal si es que ella apunta a una megapensión, si es que ella quiere una megapensión y por eso no quiere que toquen la reforma pensional, que quién está detrás de su campaña presidencial, que si son los dueños de los fondos privados de pensión, que si son los banqueros a los que ella beneficia, y que si es el mismo Centro Democrático que se financia con recursos públicos. Pero vamos a donde Vicky Dávila, que es la otra que sale a decir que Petro tiene al país en el abandono, que Petro se le ha pasado 30 años haciendo absolutamente nada y que ella ha denunciado la corrupción en Colombia. Doña Vicky Dávila también recibe financiación de los dueños de los fondos privados de pensión. Le pregunto acá, ¿recibe financiación de los banqueros a los que les afecta la reforma pensional? Y además de todo, quiero preguntarle quién está detrás de la bendición de su campaña, porque usted sale a venderse como candidata independiente y
outsider, pero sigue la misma agenda política que sigue el Centro Democrático y que sigue el señor Álvaro Uribe Vélez, que está huyendo y escapando de la justicia, buscando prescribir su caso al mismo tiempo que hace política con el conflicto armado interno colombiano, del que se ha beneficiado por lo menos desde los años 80, porque Uribe ha manejado esta misma retórica toda la vida y al final logró los objetivos como ser presidente y poner 2 presidentes más de la República acá en Colombia. Entonces vamos otra vez al mismo asunto. Aquí la cuestión es que las fichas de Uribe, que son estas 3 señoras, y Álvaro Uribe Vélez ya se la están jugando toda, están metiendo al país en un patrón de información generada por los medios a los que beneficia el Centro Democrático. Se los explico mejor. Uribe, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Vicky Dávila están en campaña. La difusión de la campaña de Vicky, María Fernanda, Paloma Valencia y Uribe las dan los medios de comunicación que pertenecen a la gente que financia a Uribe, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Vicky Dávila. O sea que los Ardila, los Santo Domingo, los Gilinski y el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo terminan patrocinando esta cadena de repetición de mentiras que al final es la que termina asustando a los colombianos y diciendo que en efecto lo que tiene que volver acá a Colombia es la ultraderecha a poner orden, porque mano firme y corazón grande. Pero da la casualidad que estos mismos medios que patrocinan a estas señoras que se dicen defensoras de la democracia y de la justicia son los mismos medios que se han prestado para negar los falsos positivos, la escombrera y absolutamente todos los crímenes cometidos por la alianza del Centro Democrático con las fuerzas paramilitares de Colombia en contubernio con el Ejército Nacional. Por eso ahora dicen que Petro tiene descuidadas las Fuerzas Armadas de Colombia, cuando es en total una falsedad. Pero vamos a lo último, porque es que aquí siguen hablando, empiezan con el regionalismo y a decir que Petro odia y detesta a la gente de Antioquia. ¿Por qué? Porque Antioquia es el fortín del uribismo y desde allá es que empieza la campaña con la que Álvaro Uribe Vélez pretende llegar al poder en cuerpo ajeno, como lo hizo en 2010 y en 2018. ¿Y quién se presta para esto? El alcalde Fico Gutiérrez, al cual le lavan la cara semana Caracol y RCN, porque saca grandes sumas del presupuesto de la alcaldía de Medellín para pagar propaganda y pauta en estos medios. Mejor dicho, señoras y señores, estamos ante un conflicto que ha generado la derecha, del que se ha beneficiado la derecha y del que ha sacado rédito político la ultraderecha colombiana para hacerlos creer que ustedes votaron mal, que hay un desgobierno y que aquí no se están haciendo las cosas bien. Y a los estudiantes hay que decirlos, quien termina accediendo a que los intereses del ICETES sigan siendo altos para beneficiar a las universidades privadas, que como siempre son las que terminan beneficiándose de la plata del Estado, pues es la Corte Constitucional que tumba el libre derecho a estudiar aquí en Colombia. No es el gobierno como lo quieren decir. La reforma pensional, la reforma a la salud, que son las más importantes y los pilares de este gobierno, se han dedicado a obstaculizarles y a pasarles por encima, porque estos privados se terminan beneficiando de plata del Estado que se reparten para poner congresistas, para poner presidentes, para burocracia y para nepotismo. Así que Vicky Dávila, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia son las fichas del uribismo y de la ultraderecha, y que si llegan acá al poder no se les haga raro que sigan las mismas dinámicas que siguió Álvaro Uribe Vélez en el 2002 y que ahora venden los libertarios como el crecimiento económico a punta de reducción del presupuesto público, pero lo que van a hacer es coger la plata del presupuesto público y repartírsela así a arcadas entre ellos mismos, porque el neoliberalismo y el capitalismo que profesan les gusta pero cuando los beneficia a ellos, que son feudales disfrazados de liberales. Esto fue Notiparaco especial de Levi Rincón para mi canal de YouTube. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon, a mi comunidad de YouTube y a todos aquellos que hacen posible hacer este noticiero.